Desde los estudios de T5 Satelital y para todo el país. Y te recuerdo que nuestra línea está habilitada, ahí lo estás viendo el número en pantalla, te lo digo, más 549-3794-532249. También puedes seguirnos en nuestras redes, @MariaDelirioTV. También puedes vernos a través de nuestro Facebook, del streaming del Facebook de María Delirio TV. Así que no hay excusas, estamos por todos los medios para que nos puedas seguir y nos puedas acompañar y disfrutar esta linda tarde junto a nosotros, como lo disfruto yo, que ya estoy con mi doctora preferida. Y hoy para hablar de un tema lindo, el tema de los hermanos. Bienvenida, doctora Hola. Fabiana Satoquipes. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, el tema postergado, ¿no? Que me pediste varias veces. Pero sí, nos quedamos pendientes siempre, pero siempre tenemos tantos temas para abordar. Sí. Y aparte cada uno tiene una profundidad importante y nosotros solamente tocamos un poquito acá, ¿no? Exacto. Como para abrir un poco las preguntas que nos podemos hacer. Un disparador, es lo Exacto. que yo siempre digo. Lo que nosotros decimos que te sirva a vos que nos estás viendo ahí como un disparador, que te haga un ruidito dentro tuyo, esto que estás escuchando, y que de ahí puedas, bueno, comenzar realmente un camino más profundo. Y también para que nos animemos a mirar con otras miradas los temas de siempre, ¿no? Los temas que nos atraviesan a todos como seres humanos. Y bueno, una de estas propuestas es la mirada sistémica, ¿verdad? Que vemos a través de las constelaciones familiares y de los órdenes del amor, que son estas fuerzas arcaicas que nos atraviesan, que no las elegimos ni tenemos que creer en ellas, sino que son fuerzas que están preexistentes a nosotros. Y entonces vamos a ver un poquito eso, cómo atraviesa la relación y el vínculo entre los hermanos. Sí. Bueno, siempre por ahí me preguntás un poco cómo es esto de los hermanos que son de la segunda pareja de los padres. Hoy por hoy, ¿qué pasa eso? Como los hermanos, las familias ensambladas, ¿no? Exactamente. Y comienzan, mi hijo, yo siempre pongo el ejemplo de mi familia, tengo a mi hijo y que él tiene 2 hermanitos del lado de su papá. Entonces, es a veces cómo se ensamblan los sistemas, las historias, ¿no? Tener varios hermanitos de padres diferentes. Bueno, hay como 2 capas, ¿no? Una capa es una capa como más superficial o más visible, es cómo las personas involucradas llevan adelante las relaciones, ¿no? Con esa familia ensamblada. A veces vemos casos muy armoniosos en los que todos pueden incluirse, se sienten parte de un gran clan y entonces todo transcurre con armonía, pero muchas veces también vemos todo lo contrario, que hay mucha dificultad para aceptar a los nuevos miembros de una familia, de la nueva pareja de los padres o de la mamá. Incluso los hijos muchas veces se arrogan el poder de juzgar a papá y a mamá si me gusta o no me gusta la nueva novia, la nueva pareja, lo cual no estaría en su lugar ese hijo juzgando al padre y a la madre. Ahí eso ya nos está hablando de que hay un desorden ahí, ¿verdad? En cuanto al vínculo de hermanos, el vínculo va más allá de la relación. La línea de hermanos, que también se llama fratría, incluye a todos los hermanos, hayan nacido o no, o sea que ahí incluimos a los hermanitos que no nacieron, abortados espontánea o voluntariamente. Incluimos también a los niños a los hermanitos que han muerto pequeños, que muchas veces por dolor y porque son duelos muy dolorosos y la mamá, el papá no los terminan de elaborar, muchas veces no se habla más de ellos y no se los cuenta tampoco dentro de la fratría. Y también pertenecen, por supuesto, todos nuestros hermanos que son por parte o de papá o de mamá solamente, hayan estado antes que nosotros, después de nosotros, y aunque no los hayamos conocido, porque supongamos que papá no los reconoció, ¿no? de una pareja anterior, de una segunda familia, que eso muchas veces, o sea, antes era como mucho más frecuente, ahora también lo es, pero quizás no tanto, o la información llega como más rápido. Claro, también puede ser, ese está como más blanqueado a través de otros lados. Está más blanqueado también, pero entonces, todos esos hermanos, sean del mismo papá o de la misma mamá, o sea, a través de uno de los 2 progenitores solamente sea esa hermandad,
todos están vinculados. Hay una gran fuerza de amor en esa fratría. O sea que si alguno de esos hermanos por alguna razón es excluido, generalmente un hermano menor toma el lugar de ese hermano excluido, ¿no? A nivel inconsciente está implicado, está intrincado, por lo tanto no está pleno y libre para su vida, ¿no? Para su vida total, digamos. Claro. ¿no? Entonces, tiene como ese peso, digamos, o esa carga, ¿no? Exactamente. Muchas veces, a veces uno no sabe, en mi caso yo no sabía que había perdido un hermanito antes que yo naciera, mi mamá, y yo jugaba cuando era pequeña a imaginar que tenía un hermano mayor, varón. Y era una fantasía que no la compartía con nadie. Claro. Tampoco era mi amigo invisible, Claro. que yo tenía claro que era como una fantasía, como un deseo, ¿verdad? Y cuando fui más grande, yo ya era mamá, mi mamá me contó que había perdido un niño anterior. Un niño digo porque tengo como la certeza que era varón. Que era varón. Exactamente. Entonces mi alma lo sabía. Y yo me crié como hija mayor, sin embargo, como que siempre supe que no era la mayor, ¿se entiende? Sí. Es un nivel muy sutil que muchas veces es corroborado con la información que tenemos y muchas veces no. Pero ese es el vínculo, eso nos muestra la fuerza del vínculo, que no es la relación es el intercambio que tengo con una persona porque estamos compartiendo, sí. ¿verdad? Hay un intercambio, un dar y tomar. El vínculo va más allá de la relación. Como más profundo. Es una unión profunda, exactamente. Es como de alma a alma, Sí, energética, ¿verdad? Es una fuerza. Y esas fuerzas, esos órdenes del amor, siempre bregan por la pertenencia de todos en el clan. ¿sí? Perfecto. Entonces, como muchas veces hablamos de excluidos, en este caso también, cuando hay hermanos excluidos, otros hermanos menores lo ven, simbólicamente lo ven con el alma, se implican y llevan un poco de ese guión de vida o de muerte en ellos mismos, o también los sobrinos, digamos, ¿no? Claro. O sea, que si yo tengo una implicación o un hermano excluido, alguno de mis hijos puede implicarse con ese tío o tía excluida. Eso es muy frecuente. Siempre acordate que los menores son los que nacen al servicio del sistema, al servicio del clan. Claro. Y sobre todo la primera implicancia es con los excluidos, las más fuertes, ¿no? Que nos toman desde muy pequeñitos, desde la panza, te diría. Sí. Entonces, cuando podemos ir mirando estos vínculos, fíjate qué sencillo que es y qué liberador para un mayor orden, para una mayor fuerza hacia la vida de todos los miembros de un clan, es empezar a incluir a los que están excluidos en el sistema familiar. Podemos mirar a los hijos nuestros, a los hijos de nuestras parejas anteriores o parejas posteriores de nuestra pareja que tuvieron hijos. Los podemos mirar e incluir. O sea, incluirlo es mirarlos con buenos ojos. Claro. ¿Verdad? No mirarlos como que si no tuvieran derecho a existir y a pertenecer al clan, ¿verdad? Porque ahí esa exclusión que provocamos con nuestra mirada tiene un gran peso para los más pequeños, para los que vienen después y para los que vendrán en otras generaciones también. Y ahí qué importante es conocer y tener armado y visualizado nuestro árbol genealógico, ¿no? Es una hermosa forma de poder plasmar, ¿no? A través de un dibujo, por ejemplo, de ir armando y dibujando el árbol genealógico e ir mirando quién falta, quién más falta, porque a veces no, o sea, somos tan leales a la información que hemos recibido que aunque esté ahí, no lo podemos ver, ¿verdad? Porque también estamos atravesados por la historia, por cómo se contó, por la información que nos llegó, ¿sí? Exacto. Entonces a veces tenemos grandes vínculos totalmente excluidos. Sí, ¿no? Un papá que no se conoció ni se sabe que abandonó a la madre, abuelos, abuelos que dieron la vida pero no dieron ni siquiera el apellido, entonces a partir de ahí la descendencia tiene el apellido materno, lo cual es muy válido, pero quiero decir que a veces ni conocemos
siquiera el total de nuestra historia. ¿Y hasta dónde debería llegar ese árbol que debemos conocer? O sea, ¿hasta qué nivel de antepasado debería ser? Seguro hasta los abuelos y sus Ajá. hermanos. Y mejor si podemos llegar un poquito hacia los bisabuelos, ¿no, verdad? Y sus hermanos. Bueno. Y si tenemos más información, es algo muy valioso y muy hermoso. Siempre hay algún miembro de la familia más interesado que otros en recabar esta información y en ir armando ese árbol, ¿no? Pero después muchos se van interesando. Siempre aparece alguno que dice, a vos te gustaba esto, tenés información de tal o cual rama de la familia. Sí, totalmente. Vos sabés que, bueno, yo voy a tener un gran trabajo porque mi abuela materna eran 16 o 17 hijos, así que... Bueno, estamos iguales porque mi abuela materna también. Mi mamá tuvo 16 hermanos, así que estamos iguales, Gaby. Eran familias más que numerosas, más que numerosas. Y costaba muchas veces ni ellos mismos. Mamá fue inscripta en otro momento de su nacimiento, posterior, y está inscripta con un hermano en el mismo año, con 5 o 6 meses de diferencia. O sea que ella ni siquiera sabe el orden de ella y de sus hermanos, ¿no? Quién era primero, segundo. Hubo muertes tempranas de bebés pequeños que no se sabe y no hay documentación de qué lugar ocupaban ellos. Entonces, la inclusión ahí viene también desde el nombre, desde el tío o la tía tal, y simplemente de verlos, ¿no? Como parte de esa historia y de lo que también tuvo que atravesar la abuela, el abuelo, y lo que tuvo que atravesar nuestra madre, nuestro padre, en esos momentos tan difíciles, tan lejanos, ¿verdad? Porque mi mamá tiene 83 años y eso hace un montón, pero todo eso nos atraviesa. Entonces así uno también puede a veces entender la mirada lejos de nuestros mayores, ¿verdad? Totalmente. O las situaciones que se van dando. Ayer, sin ir más lejos, una de mis hermanas dice que mi sobrino, mi ahijado realmente, su hijo, había cocinado para el Día del Padre un plato alemán, el goulash. Ajá. Y fíjate vos, mi abuelo vino de Europa, bueno, vino de Rumania y como toda una historia, ¿no? Pero alemán, rumano, digamos. Pero te quiero decir, y que él muy interesado, pero de la nada dice, me sorprendió porque un plato muy típico de lo que comería seguramente nuestro abuelo. Exactamente. De la nada querer cocinarlo. Y no es, no es una información cognitiva, digamos, en ese caso no es una receta que viene dada de generación en generación con los ingredientes, ¿verdad? Es una información que viene en nuestro ADN. Sí. Entonces, un descendiente de repente se interesa por algo que tiene que ver con el clan, ¿verdad? A veces así aparecen talentos, aparecen recetas, aparecen gustos, pero también aparecen tragedias. Entonces, al ir integrando, al ir mirando, incluyendo, es que podemos ayudarnos a nosotros mismos y a nuestro sistema desde una mirada mucho más integradora, ¿sí? Cuando vemos la fratría, cuando vemos la línea de hermanos, a veces vemos disputas por herencias, por ejemplo. Sí. Y si indagamos un poquito, eso mismo pasó en la generación anterior y en la generación anterior, entre hermanos. Sí. Y eso se repite. Digo herencias por decir un ejemplo, pero pueden ser... es como más significativo también. Exactamente. Entonces, cuando miramos en esta propuesta de mirar la fratría, está bueno poder mirar también las fratrías, o sea, toda esa línea de hermanos de mis padres, los tíos, quienes estuvieron excluidos, porque por ahí hubo hijos naturales, ¿verdad? No reconocidos. Y si no sé nada, pero sé que hubo algo, simplemente si estoy dibujando el árbol genealógico, lo puedo poner en un lugar, ¿verdad? Le doy un lugar. Aunque no tenga toda la información. Ni de quién era, ni cómo era, ni nada, pero sabías que alguien hubo, que alguien existió. Entonces eso vale, también es muy válido, ¿sí? Y eso va incluyendo. Ya hay alguien que está en contacto con ese vínculo, con esa profundidad de unión, y entonces va como rearmando. Y el clan toma otra fuerza, toma otra fuerza, y todo eso que se convertía que era un peso, se va convirtiendo en una fuerza para los descendientes.
Qué importante. ¿Y vos armaste, Fabiana, Sí. tu árbol? Son 4 papel afiche, el casero, Sí. porque también hay programas, pero a mí me gusta, Hay me gustó programas. en su momento, hace 10 años cuando lo inicié, Sí. lo fui haciendo y es muy gracioso porque uno empieza a hacerlo en un pequeño papel, y después no te Claro. alcanza, y entonces vas a una cartulina y no te alcanza, entonces vas a un Añadiendo, afiche, claro. sumando. Sí, y toda la línea de mis abuelos maternos, yo solo sabía hasta mis abuelos. Sí. Y luego encontré todo hasta el tatarabuelo y de dónde venían y de qué ciudad de Alemania. Entonces fue muy emocionante. Yo encontré en internet la foto de mi tatarabuelo. Mira. O sea que no podía creer. O ¿Y sea, él de dónde era? Era de una ciudad, eran los rusos alemanes del Volga. Claro. Bueno, toda una historia ahí muy linda para contar también, porque tiene que ver con todos los movimientos migratorios y de exclusiones de grandes poblaciones. Los alemanes del Volga, se les llamaba así, a cientos de alemanes Sí. que se fueron a vivir a Rusia, cerca del Volga, porque una zarina, Caterina, Sí. les regaló, hizo una promo de tierras Sí. y regalaba sus tierras a quienes vayan a habitar ahí, a poblar, y fueron muchas familias desde Alemania y esas tierras se las prometieron por 200 años. Mira. Cuando pasaron esos 200 años, fueron, ya por supuesto esta zarina no estaba, y fueron desconocidos como ciudadanos rusos, y también al querer a volver a Alemania, los descendientes de esas familias que emigraron tampoco eran reconocidos. Entonces no empezaron... tenían un lugar donde... Sí, entonces muchos de ellos fueron llevados al norte, a Siberia, y hubo grandes campos de exterminio, de la misma forma que el Holocausto, que eso no se sabe mucho, pero son historias impresionantes, y muchos migraron por Europa y trataron de llegar a América, ¿verdad? De ahí vienen mis abuelos paterno y materno, o sea, en realidad vino mi bisabuelo con su papá, el tatarabuelo, que era viudo, y bueno, ahí viene toda la descendencia. ¿Cuántas historias de estas, no? Impresionante, ¿Cuántas impresionante. historias Sí. A nosotros, digamos, los americanos, y sobre todo en nuestro país, cómo nos atraviesa este tema de la gente que venía huyendo también, o sobreviviendo, sobreviviendo. Sí. Yo una vez conocí a un médico de medicina nuclear, un chaqueño, que también era descendiente de alemanes del Volga. Y nos pusimos a hablar y me contó que su abuela había venido en los barcos, él mayor que yo, Sí. y su abuela había venido en esos barcos con las migraciones de los alemanes del Volga. Que venían de polizones. Algunos, no, venían, ¿no? Sí, también seguramente, pero venían legalmente, claro. pero se producían esas epidemias en los barcos, entonces los tiraban o los iban bajando a los más sanos en Estados Unidos. Bueno, él me cuenta que ese diario de la abuela se lo dejó a él, y él empezó a leerlo y nunca pudo leerlo, de tan fuerte que era esa historia. Y bueno, me contaba esto, que él supo a través de las historias de la abuela que bajaban algunos en Estados Unidos, los más sanos, luego en Brasil y luego en Argentina los últimos que quedaban sobreviviendo. Más allá de las familias, o sea, desmembraban las familias y los iban bajando, ¿verdad? Claro. Así que eso era, ¿te imaginas? Era tremendo, era dolorosísimo, de un dolor tremendo. Mi búsqueda siempre vino porque, como te decía, que mi mamá tuvo 16 hermanos, trillizos que nacieron y murieron, un hermanito que murió al año de 8 meses, y mi abuela siempre contaba esas historias. Pero además los hermanos de mamá murieron muchos muy jóvenes, de maneras trágicas, era como muy raro fuerte todo. Mi infancia con muchos tíos y tías muertos, jóvenes, así que siempre estuve atravesada por esas historias muy fuertes. Y hoy con las constelaciones pude comprender que ellos, que toda esa generación de mi mamá y sus hermanos estuvieron atravesados por las desgracias anteriores, mirando a excluidos anteriores, y entonces sus vidas fueron como muy traumáticas, sí, y muy limitadas en cuanto a poder desarrollarse hacia la vida, ¿no? Como en contacto con la vida, mucha depresión, mucha angustia.
Claro. Y yo le digo, mamá, sos una sobreviviente, porque son 3 hermanos los que... Los que quedaron. Exactamente. Los que sobreviven. Los que sobrevivieron. ¿Cuántas historias? Sí, creo sí, que uno son historias que vale mirarlas, aunque es difícil mirarlas a veces. Totalmente. ¿Sí? Es muy difícil. Yo en la adolescencia, cuando desde Entre Ríos me vine a estudiar a Corrientes... Sí, de Concordia. Sí, de Concordia. O sea, yo volvía y visitaba, por supuesto, la casa de mi mamá y mi papá y los tíos y tías más cercanos. Y había todo como una desconexión con los demás tíos y tías, que tiene que ver con el trauma. Hoy lo sé, claro. ¿se entiende? En ese momento era, claro, yo iba a mis afectos más profundos y ni siquiera quería saber nada, pero no por ninguna pelea ni nada. Claro. Simplemente había una desconexión, como un desinterés, digamos. Una frialdad, sí, en los vínculos, ¿verdad? Que eso, si no lo trabajamos, se vuelve a repetir en las otras generaciones de hermanos también, que quedan desvinculados, que quedan... o sea, no se sana, digamos, esa historia familiar, y para eso está buenísimo, porque ahora el 17 de julio comenzamos el 17 de julio comienza la formación en la que vamos a poder mirar todos estos temas con más profundidad para llevarlos a nuestras vidas. Y el 27 de junio tenemos un Zoom. Este sábado, ¿verdad? Sí, este sábado a las 5 de la tarde, un Zoom gratuito, donde vamos a estar ahí compartiendo con los otros docentes que me van a acompañar en esta formación. Y bueno, es hermoso empezar a invitar a todos los que quieran adentrarse un poquito en estos temas sistémicos. Entonces, primero invitar a la gente para informarse este 27 de junio. ¿Y cómo accede o cómo puede llegar a este Zoom, Fabiana? Bueno, en las redes vamos a estar compartiendo la forma de inscripción, ¿no? El link para inscribirse en el Zoom. ¿Sí? Si no, cualquier cosa, dejo un teléfono 3795 033187. Perfecto. Para también ahí viabilizar la forma de inscripción. Pero es abierto, gratuito para todas las personas mayores de edad, ¿sí? Porque estamos, los chicos tenemos que protegerlos de alguna forma, en el sentido de que esta información va para los más grandes, ¿no? Perfecto. Para los que pueden empezar a sostener estos movimientos y esta información, y sostener a los más pequeños también. Ok, buenísimo. Y si no pudiste este 27, entonces tenés la oportunidad el 3 de julio. El 3 de julio también hay otro Zoom. ¿Pero sería el mismo? No, no es el mismo. ¿No? No. Ah, ahí vamos a... Bueno. Ya se supone que este sábado vamos a presentar todo, así que después ya vamos a profundizar, vamos a hablar de las constelaciones, de los órdenes del amor, vamos a escuchar preguntas y responder al público, vamos a hacer seguramente algunos ejercicios sistémicos. Qué lindo. Así que tenemos 2 Zoom por delante. Y este miércoles tenemos nuestro vivo. Ah, el vivo, sí. ¿Cierto? Sí, tenemos nuestro vivo a través de nuestro canal de Instagram, @mariadeliriotv, y doctora Fabiana Satoquipes, que vamos a estar hablando de un tema que les va a encantar, que es la oveja negra. La oveja negra, vamos a hablar de la oveja negra de la familia. La oveja negra de la familia, qué lindo, qué buen tema, ¿eh? Bueno. Qué buen tema para... Sí, ¿qué familia no tiene una oveja negra o varias? Y quién no se ha sentido también un poco oveja negra. Así es. Y no se ha rotulado a alguien, viste que decimos, esta es la oveja, aquella es la oveja negra de la familia. O sea, es como que también nos encanta rotular, ¿eh? Entonces sí, está bueno, pero vamos a reivindicar un poquito a las ovejas negras, me parece. Ah, bueno, está bien, no Así es tan malo entonces. Vamos a hablar desde el punto de vista sistémico, a ver qué pasa con esto, con las ovejas negras y con las ovejas blancas. Bueno. Muchísimas gracias, bueno, Fabiana, gracias, como Gaby. siempre, tan interesante y tan profundo tu conocimiento, tu charla. Y como decíamos hoy, el objetivo es que sea un disparador para la gente que nos está viendo, y que pueda ser como, no sé, un efecto dentro, que de ahí sí sea un paso siguiente para profundizar en todos estos temas. Así que, bueno, toda la información dada. Gracias, Fabiana. Hasta la próxima semana acá desde los estudios de T5 Satelital. Y nosotros nos vamos a ir ahora a un corte y ya volvemos para seguir compartiendo esta tarde.